Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La economía guatemalteca no es capaz de generar suficientes fuentes de empleo para los más de 200,000 jóvenes que se incorporan cada año al mercado laboral. La mayor parte de estos jóvenes termina laborando en el sector informal, con salarios precarios y sin ningún tipo de seguridad social. Para otros, la única opción es migrar hacia Estados Unidos. El salario promedio que recibe un trabajador en Guatemala es de 2,158 quetzales y se reduce a 1,536 en el área rural. La razón para un salario tan bajo es que el 58.2% de la fuerza laboral trabaja en el comercio o en el sector agrícola, generalmente en pequeñas empresas informales en donde el nivel de ventas no les permite pagar altos salarios. La situación se agrava más si se considera que el 20% de la fuerza laboral con menores ingresos reportan un ingreso promedio mensual de tan solo 341 quetzales. Y el segundo quintil más bajo reporta un ingreso promedio mensual de solo 970 quetzales. A este panorama se le tiene que sumar que el 12.9% de los niños de entre 7 y 14 años realizan algún tipo de actividad económica, lo que trunca sus posibilidades de estudiar y tener un futuro promisorio. La precariedad de las fuentes de trabajo en Guatemala es la razón principal por la que la desigualdad se encuentra profundamente arraigada en el país, así como los altos niveles de pobreza y desnutrición. Sin fuentes de trabajo formales, las personas no pueden aspirar a mejorar sus condiciones económicas. Esta semana en Dimensión, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, discutiremos sobre la forma en que la economía del país podría generar más y mejores fuentes de empleo. Iniciamos el programa Dimensión de esta noche y queremos discutir sobre el tema de la generación del empleo en el país, la precaria generación de empleo en el país. Y para ello tenemos al licenciado Wilson Romero, quien es director de IDIES, al licenciado Edgar Ortiz, director ejecutivo de CES, al licenciado Ricardo Castañeda, investigador senior de ICEFI, y al licenciado Hugo Maúl, director del CIEN. Muchísimas gracias por atender esta invitación. En Guatemala, el tema del empleo, digamos, y a propósito que el día de mañana se celebra el Día Internacional del Trabajo, queremos analizar y discutir por qué razón en Guatemala no somos capaces de generar empleo digno. Y realmente, cuando uno ve las cifras, por ejemplo, se da cuenta que la tasa de desempleo pues, es relativamente baja, aproximadamente 2.9%. Sin embargo, el tema es que casi el 70% de la fuerza laboral se encuentra en la informalidad, en donde obviamente no tienen los salarios dignos, no tienen acceso a la seguridad social, y entonces se da una situación de precariedad que obviamente repercute en los niveles de pobreza que nosotros tenemos en Guatemala. Licenciado Maúl, ¿por qué razón tenemos este escenario en Guatemala? ¿Qué hemos hecho mal hasta el momento? Bueno, en términos generales, creo que lo que vive Guatemala, primero, no es una tendencia solo de Guatemala. Latinoamérica está caracterizada por el mismo fenómeno, aunque en Guatemala es donde hace mayor crisis la informalidad en el empleo, el subempleo. Y en términos generales, la respuesta es que en Guatemala quien no hace algo por sobrevivir día a día no come, a diferencia de lo que pasa en Europa, donde uno pudiera tener un subsidio por el desempleo, una pensión de la seguridad social mientras uno está temporalmente desempleado. Aquí simplemente da la baja cobertura de la seguridad social, la ausencia de programas del desempleo, pues no tiene que trabajar, y si no se trabaja, básicamente no se come. Ahora, la razón de eso, hay una razón muy sencilla: no hay empleos de calidad porque no existen oportunidades, y cuando digo oportunidades son empresas, fábricas que generen empleos donde las personas puedan ir y acceder a un empleo de alta productividad, donde puedan recibir un salario adecuado y que puedan obtener los beneficios de la ley laboral. Cuando uno analiza dónde se genera el empleo, mucho del empleo se genera en micro y pequeñas empresas, que muchas de ellas son de índole familiar, que atienden mercados muy pequeños, de reducidas ventas. Entonces, ese empleo
mientras esas empresas no crezcan, se fortalezcan, tendrá que ser un empleo de bajos ingresos, de limitados beneficios, y de esa cuenta, entonces, creo que lo que estamos viviendo hoy es una desatención al tema de generación de empleo de calidad durante décadas. Entonces, hoy tenemos un atraso, pues no sé, de 4 millones, 5 millones de personas que laboran en esta informalidad y realmente no se ve tampoco en el horizonte una estrategia clara para poder generar un empleo distinto a este que ya se está creando. Licenciado Romero, ¿cuál es su lectura de la situación laboral en Guatemala? Sí, coincido en que es un problema que se está viendo en América Latina, pero yo agregaría dos fenómenos. Uno de ellos, que sí es general en todos los países, es lo que se llama la desregulación laboral. Es decir, el tema, como usted bien lo dice, uno puede redondear y decir, tenemos nada más un 3% de desempleo. Esa es casi una economía de pleno empleo. El problema es la calidad de ese empleo. Entonces, a partir de crear una serie de mecanismos, como es ir a la baja del salario, la diferenciación de salarios, crear incentivos para la inversión a través de bajos salarios, poner horarios por hora, todo eso ha venido precarizando el empleo. Entonces la calidad del empleo ha disminuido. Y sumado a ello, pues la debilidad que tiene el Estado y las pocas posibilidades de crear una seguridad social para todos los asalariados. Ese es el primer elemento. El segundo elemento también es más de carácter estructural. Uno puede preguntarse, ¿por qué no se invierte en el país con empleo de calidad? Tiene que ver con el papel que está jugando el Estado. El Estado no invierte en infraestructura, no invierte en salud, no invierte en educación y por lo tanto no se crean las condiciones adecuadas para que también se dé una conjugación positiva entre lo que es la inversión privada y lo que es la inversión pública. Por lo tanto, diríamos que no, en ciertas áreas muy importantes no hay incentivos reales para crear empleos, pero empleos productivos y con salarios de dignidad. Una puntualización importante, esta precarización de la que habla Wilson podrá estar ocurriendo en otros países de Latinoamérica. En Guatemala no hay ningún salario diferenciado donde se haya hecho hacia la baja nada, no ha habido ninguna regulación que permita el trabajo por hora y en términos generales la Constitución en el artículo 102 copia 20 condiciones mínimas para crear el empleo en Guatemala, lo cual establece un marco diferente a lo que ha pasado en otros países. O sea, en Guatemala, precarización por flexibilización laboral es lo más lejano como experiencia en el país en los últimos 20 años. No, pero es que no estamos hablando solo en el marco legal, que en eso tendrías razón. Estamos hablando de la precarización que se está dando, de hecho, en el mercado laboral. Se paga menos del salario mínimo. Por la imposibilidad de cumplir con el marco legal. No es un problema de carácter legal, ¿verdad? Pero continuemos. A ver, licenciado, ¿qué podría decir en esta discusión que se está dando? No, interesante, porque yo creo que sí hay varios factores, ¿no? que estamos viendo en interacción. Y sí coincido que uno, evidentemente, tiene que ver con la falta de inversión pública y privada, ¿no? Porque evidentemente pues hay un déficit bastante importante de inversión privada en tema de infraestructura, carreteras, puertos, energía eléctrica de calidad, por ejemplo, que permita también a las empresas instalarse en la provincia, por ejemplo. Pero también entiendo que hay paralelamente, una limitante legal, ¿no? Es decir, el marco legal laboral no está ajustado a las condiciones medias de las condiciones de empleo. Y la precarización que existe en el empleo, yo más bien la veo desde el punto de vista del desempeño económico del país. Es decir, no hay oportunidades de empleo, por lo tanto, el trabajo que desempeñan las personas es de baja calidad, pero no solamente porque la relación empleador-empleado sea negativa, sino porque en muchos casos la situación de nuestros guatemaltecos es de autoempleo, ¿no? Que estamos hablando de más de una quinta parte de los trabajadores autoempleados que en realidad lo están porque no tienen otra alternativa, no encuentran un empleo. Y el otro problema que tenemos es el empleo agrícola. Todavía somos un país que tiene un tercio de la fuerza laboral laborando en la agricultura. Ahí los salarios son bastante bajos por la baja productividad del sector. Entonces habría que preguntarse si de verdad el marco legal laboral vigente no es realmente un obstáculo para generar empleo formal en toda la provincia, donde el salario mediano está muy por debajo del salario mínimo legal. Entonces automáticamente le ponemos una brecha a todos los trabajadores de la provincia, de casi toda la provincia, porque es imposible pagar el salario mínimo legal más la carga laboral. Estamos hablando que la carga laboral en Guatemala está alrededor del 41-42%. Si ustedes suman eso en términos generales, más o menos un empleado cuesta
entre 3.600, 3.700 quetzales como mínimo. ¿Cuántos empleos en la provincia hay que de verdad generen una productividad marginal arriba de 3.700 quetzales? Yo creo que pues bastante pocos, ¿no? Y eso explica en buena parte la decisión racional que toma mucha gente de salir de la vía legal, instalarse en la informalidad, porque la opción que es cumplir con la ley es absolutamente impagable, ¿no? Licenciado. Yo creo que efectivamente el problema de la generación de empleo es un problema estructural, ¿no? Por un lado, ya lo mencionaba Wilson, un Estado sumamente débil, incapaz de generar las condiciones, pero también un modelo económico que no da la talla frente a los desafíos que la población demanda. Por ejemplo, cuando uno observa cuáles han sido los sectores menos dinámicos, encontramos, por ejemplo, que la industria manufacturera en los últimos 15 años ha sido de los sectores que menos ha crecido, cuando uno podría comprender que es una de las apuestas que ha hecho el Estado, sobre todo otorgándole una gran cantidad de privilegios fiscales. Por el otro lado, encuentra que el sector más dinámico ha sido el de la explotación de minas y canteras. Sin embargo, sabemos que la explotación de minas y canteras ha venido acompañado de altos niveles de conflictividad, bajos recursos generados al fisco, pero además es un sector que no se caracteriza por la generación de empleo. Por lo tanto, creo que lo importante en este momento es tener clara cuáles son las prioridades que se deben de tener como país. ¿Cuáles apuestas, qué sectores son los estratégicos que realmente permitan generar empleo? Sí, pero que estos empleos se traduzcan en ingresos suficientes para que las personas tengan un nivel de vida digno. Porque de nada sirve que se puedan generar millones de empleos si al final de cuentas las personas van a seguir teniendo ingresos que no les posibilita siquiera cubrir el costo de la canasta básica alimentaria, como es lo que está sucediendo hasta este momento. ¿Y es posible generar bajo las condiciones actuales empleos con esos niveles de calidad, con un alto salario incluso por encima de los requerimientos de la canasta básica, por ejemplo? ¿Es posible hacer eso? Se nos ha terminado el tiempo en este segmento, pero vamos a plantear esa pregunta en el segmento posterior. Continuamos con Dimensión. Continuamos discutiendo el tema de la generación de empleo en Guatemala. Planteaba la pregunta, ¿es posible bajo las condiciones actuales generar trabajos que tengan un salario equivalente, digamos, a los de otros países con un mayor nivel de desarrollo que Guatemala, bajo las condiciones actuales, licenciado? Bueno, a mí me parece que la discusión en Guatemala va en esa dirección. Yo no tengo nada en contra del empleo digno, no tengo nada en contra del trabajador gane bien, no tengo nada en que exista todo un sistema de protección. El único punto es, muéstrenme quién va a ser el inversionista que va a venir a generar ese tipo de empleo en Guatemala. Si lo consiguen y lo traen y está dispuesto a hacerlo, y que además va a tener que afrontar una serie de deficiencias competitivas grandes y probablemente una carga tributaria elevada. Entonces, si los encuentran, tráiganlos y que creen los empleos. O sea, en ese sentido, como bien decía don Manuel Ayau, la única manera de subirle los salarios a los trabajadores es cuando los empleadores se pelean por los trabajadores, de manera que hay que pagarles más. Wilson Romeros para que dirijan el Instituto de Investigación de la Landívar, no hay muchos. Entonces, la Landívar y otras universidades se lo pelean a él. Entonces puede ganar un buen salario, lo mismo que don Edgar, lo mismo que lo que estamos aquí sentados. Pero cuando uno tiene una serie de competidores, compañeros trabajadores que hacen lo mismo que uno y que básicamente no están capacitados, es muy difícil. Entonces yo lo que, digamos, en términos de esta discusión, para no polarizarla, porque generalmente aquí se saca el hombre de paja y se dice es que quien está en contra de la forma tradicional de ver esto, está en contra de los derechos de los trabajadores, es si conseguimos esos empleos, pues quien tenga la varita mágica que la ponga. ¿Qué hemos visto en otros países? Que el proceso de generación de empleo e industrialización empieza con actividad manufacturera sencilla, que puede aprovechar las capacidades que ya están. Y junto con eso un proceso de capacitación de la mano de obra, de educación de la mano de obra, de urbanización, de inversiones complementarias. Ahora, en ausencia de todo eso, yo sinceramente no miro cómo vamos a salir de este problema. Y lo que sí veo es un crecimiento poblacional bastante fuerte y una ausencia de decisiones de la élite intelectual guatemalteca, que dentro de 10, 15 años vamos a estar hablando, no sé, 10 millones de guatemaltecos en condiciones de informalidad. Esto al final algún tipo de reforma va a provocar, pero por de pronto el discurso que hemos tenido es un discurso que
creo yo, generar empleos adicionales de calidad no ha tenido. Y lo que sí ha provocado es que se pierdan los pocos empleos que existían. Empleos de maquila, hemos perdido cerca de 60,000 empleos que no nos gustan, perfecto. Entonces, que se vayan todos. En Nicaragua les abren las manos, les abren las puertas y están generando empleo allá. Pues el problema de los nicaragüenses. Eso sí, tienen un grupo de población que hoy trabaja y gana un salario y dignamente lleva el pan a su casa. Aquí hemos preferido otro tipo de cosas, transferencias condicionadas, programas de apoyo, pensar en el modelo de desarrollo rural y cada quien con su parcelita. Cuando seamos 30 millones de guatemaltecos, ¿qué? Vamos a invadir Chiapas, o le vamos a hacer segundo piso a la costa sur o a Alta Verapaz, no lo sé. Yo creo que aquí es quién tiene la llave mágica para atraer a las empresas que van a generar esos empleos que están en nuestro corazón y que el guatemalteco quisiéramos verlos en las mejores condiciones. Si alguien lo tiene, que lo diga y entonces hagamos. Sí, yo creo que habría que salirse un poco del análisis individual donde el empresario va a llegar y va a hacer grandes inversiones. La economía opera en términos reales. En estas condiciones de un Estado tremendamente débil, que no puede invertir en infraestructura, en donde las carreteras, las pocas que hay, están totalmente o parcialmente destrozadas, en donde no se ha capacitado adecuadamente a la fuerza laboral, el tipo de empleo que se va a crear es el que tenemos ahorita. Entonces va a venir el empresario y va a buscar, como no tiene estas condiciones que le den mayor rentabilidad, va a buscar incentivos fiscales y va a buscar bajos salarios. Entonces estamos reciclando ese mecanismo que está reproduciendo un desempleo precario, ¿verdad? Distinto sería si se creara otros mecanismos que realmente permitieran elevar la productividad. Por otro lado, también hay ciertos mitos que hay que discutir más. Uno es el tema de si la economía tiene capacidad o no de pagar determinados salarios. Del año 2000 a la fecha se ha venido reduciendo el salario real, es decir, los salarios han venido bajando, pero la economía ha venido creciendo. Es decir, que se está acumulando una enorme cantidad de riqueza que sí permitiría pagar otro tipo de salarios. ¿Cómo se explica entonces que la economía crece, verdad? Que la producción real es mucho mayor que el crecimiento de los salarios y la población se empobrece y los salarios son menores. Claro, pero está suponiendo que la única fuente de la productividad de una economía es el trabajo. Esa es la visión marxista de la plusvalía, de la creación de trabajo. Ahí pueden haber remuneración a otros factores, otro tipo de cuestiones, expansión de la clase media. O sea, hay muchísimos factores para poder explicar. Pero los datos son reales, son los datos del Banco de Guatemala, que nos está diciendo que la masa salarial del año 2000 al 2012, ¿verdad?, que son los últimos datos, se ha venido reduciendo, mientras que la proporción que queda en ganancias brutas está aumentando, en condiciones en que el número de trabajadores ha ido aumentando, por lo tanto, el salario per cápita es menor. Claro, yo creo que el debate hay que plantearlo de otra manera. El empresario va a seguir haciendo lo que hace en un país que no tiene competitividad, que no tiene seguridad jurídica, que no tiene más. O sea, si podés ajustar las ganancias de manera que el empresario no deje de hacer lo que hace, concedo el argumento. Pero si el empresario es sensitivo a su nivel de ganancias, difícilmente se puede lograr el objetivo. Y planteo otra situación. Podría darse porque se podría explicarse esto por los sectores que han registrado mayores crecimientos. Por ejemplo, si estamos hablando que los sectores son precisamente intensivos en capital y no en mano de obra, pues sería lógico pensar que precisamente la rentabilidad precisamente vaya al capital y no al trabajo. Digamos, es un tema también de estructura, pero claro, es el tipo de empresas que somos capaces de atraer. O sea, podemos atraer otras. Es que eso tiene que ver también con el modelo o tipo de desarrollo que estamos teniendo. Es decir, que como el Estado es débil, como el empresario va a buscar nada más donde pueda obtener determinada ganancia con bajos salarios, con incentivos fiscales, por lo tanto se va a respaldar a aquellos sectores como por ejemplo las exportaciones de origen agrícola. ¿Por qué? Porque se está aprovechando esa mano de obra barata, ¿verdad? Y obviamente quienes son las ganancias que generan estos sectores, no se vende el producto aquí en el país y por lo tanto no interesa que hayan altos salarios, no interesa que haya un nivel adecuado de educación. Por eso uno puede ver también, y hay que hablar, cuando uno habla de empresario hay que saber diferenciar también, porque uno habla de empresario como que si todos los empresarios fueran iguales, pero el comportamiento de los empresarios según el sector académico varía.
Porque no es lo mismo la actitud y el comportamiento del empresario que tiene que vender en ese país, que requiere de un mercado interno fuerte, donde haya capacidad de compra, a aquel empresario que todo su producto lo vende en el exterior y sus ganancias las deja en bancos del exterior. Entonces yo creo que hay distintos comportamientos. Por lo tanto, se requiere una voluntad política, tanto del sector empresarial como del Estado, de cambiar este modelo de desarrollo donde realmente hayan áreas de trabajo o inversión que sean también generadores de empleo. Licenciado. Sí, bueno, yo coincido en algunas cosas. Lo que pasa es que hay que también tomar en cuenta una cuestión. Lo que a mí me preocuparía es por qué las minas, las canteras, algunos exportadores, por qué el dinero de esta gente se queda afuera. Pues sencillamente porque Guatemala es incapaz de generar condiciones aptas para la inversión. Y ese yo creo que es el problema más interesante de resolver. Si hubiera más inversión en Guatemala, evidentemente la demanda por mano de obra empezaría a aumentar y los salarios por fuerza tenderían a aumentar dado el aumento de la demanda. Pero eso no es lo que está ocurriendo en Guatemala. Es decir, no hay ningún interés a que el capital migre hacia nuestro país. Eso yo creo que es la principal causa de los salarios bajos. El segundo punto es muy complicado hablar en el corto plazo de que aumente la calidad del empleo y la remuneración de los trabajadores cuando tenemos una situación bastante peculiar. Tenemos que la escolaridad media de la fuerza laboral está debajo de los 6 años. Eso es un costo hundido. ¿Qué podemos hacer con la gente que ya está en la fuerza laboral, que tiene una escolaridad media de 6 años? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué empleos pueden hacer? ¿De qué productividad estamos hablando? ¿Podemos aumentar su productividad y su capacitación en el corto plazo? Yo creo que no. ¿Podemos mejorar la escolaridad y la capacidad de los jóvenes del futuro? Por supuesto que sí. Se podría hacer con voluntad política y lo que ustedes quieran. Pero en el corto plazo tenemos un problema ahí. Hay una fuerza laboral no capacitada, no educada, por la razón que ustedes quieran, pero que está ahí, que necesita trabajos, y esos trabajos evidentemente podrían ser mucho mejores que los que tienen hoy, podrían ser mejores que la agricultura, podrían estar en la manufactura, en la industria ligera, pero lamentablemente lo que no hay es condiciones para generar esos empleos. Pero no podemos pretender hoy, digamos, ofrecer condiciones de trabajo, digamos, de primer mundo a una fuerza laboral que no tiene tampoco la capacidad de ser productivamente tan productiva, ¿no? Entonces creo que ese es el reto a resolver. ¿Cómo le garantizamos a esa población por lo menos un empleo en la industria ligera, en la manufactura? ¿Cómo garantizamos eso, no? Y es lo que no estamos haciendo en Guatemala. Yo creo que la generación de empleo de calidad no se va a dar de forma espontánea mientras no se pongan una base mínima, ¿no? Guatemala actualmente hay 4.2 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de las escuelas. La infraestructura de salud serviría para atender a la población de 1970. Creo que si en estos momentos empezaran a cerrar esas brechas, creo que se permitiría desde el sector público fomentar empleo formal, pero además empezar a colocar las bases para que en el mediano y largo plazo realmente Guatemala se convierta en un país competitivo, atractivo, porque el capital más importante, que es su gente, realmente está preparada para ello. Lo que sucede es que si nunca se empiezan a sentar esas bases, podremos llegar aquí dentro de 10, 15, 20 años y vamos a tener las mismas discusiones. Guatemala se encuentra actualmente con un bono demográfico. Si no es capaz de realmente formar a ese bono demográfico, estas personas y los jóvenes especialmente están condenados a la situación de pobreza. Por eso creo que lo fundamental es el tema de cómo se logran acuerdos de país, de realmente identificar cuáles son los sectores estratégicos, de identificar cuál es el rol del Estado, cuál es el rol del mercado, para al final de cuentas realmente ofrecerles salarios dignos de vida a las personas. Sabemos que más de 3 millones de la población que se encuentra ocupada está en el área rural, pero la ruralidad no es el problema es cómo desde las políticas públicas se ha visto la ruralidad, que básicamente ha sido un sinónimo de pobreza. Debemos de pensar la ruralidad en el sentido de que ésta se convierta en un elemento estratégico que venga a estar establecido dentro de un plan nacional de desarrollo. Un plan que tenga metas claras, pero también costo, y se identifiquen de cómo se va a financiar, porque actualmente Guatemala tiene el CATUM, pero le faltaron 2 cosas. No se sabe cuánto cuesta ni cómo se va a financiar para que realmente este país pueda salir adelante. Ahora, ¿se puede hablar de desarrollo rural, digamos, y de generación de empleo en la ruralidad, pensando, digamos, sobre todo que los niveles de salario actualmente son bajos ahí, y sobre todo pensando que los países desarrollados han pasado básicamente de tener a la mayor parte de su población en la ruralidad
a Estados Unidos, por ejemplo, hoy en día, a tener solamente un 1% de la población trabajando en el sector agrícola. Entonces, realmente podemos nosotros de alguna forma saltarnos esos procesos de desarrollo que se han dado en los países y plantear algo distinto, o simplemente tenemos que seguir el patrón que han seguido otros países. Les dejo la pregunta porque hemos terminado el tiempo de este segmento. Continuamos con Dimensión. Continuamos en Dimensión discutiendo sobre el tema de la generación de empleo. Licenciado, empecemos con usted en esta oportunidad. ¿Puede el país realmente apostarle a un proceso de generación de empleo en lo rural con los datos que yo mencionaba anteriormente, digamos, con el hecho de que ese proceso de desarrollo incluye el hecho de la urbanización? Ese ha sido el proceso que ha seguido Europa, el proceso que ha seguido Asia. ¿Podemos plantear algo distinto en Guatemala? Sí, es que depende. Si nosotros seguimos considerando que el desarrollo de un país, el patrón de desarrollo, el modelo, como quiere decir la palabra literalmente modelo, es el modelo que siguió Estados Unidos y el que siguió Europa, obviamente en esas condiciones el área rural no tiene posibilidades, porque eso correspondió a una fase, a una etapa del desarrollo. Nosotros tenemos que repensar qué tipo de desarrollo queremos para Guatemala. Si un tercio de la población está ocupada en el área rural, tenemos que ver bajo qué condiciones podemos y debemos desarrollar el área rural. Porque en estas condiciones el sector industrial y los servicios no va a ser capaz de absorber toda la población, ¿verdad?, que está saliendo del área rural. Por lo tanto, yo sí creo que es necesario poner al centro también el tema del desarrollo rural, pero no bajo este esquema de que tenemos que pasar de un país atrasado a un país desarrollado, ¿verdad?, de un país agrícola a un país industrial, como se hizo y se ha hecho en la historia del desarrollo. Entonces, yo creo que es necesario entonces pensar si no hay otras formas de desarrollo, otros modelos de desarrollo que no necesariamente tienen que ser el patrón que hemos seguido. Y quizás por esa vía nosotros encontremos otras alternativas. Yo creo que es necesario entonces prestarle atención al campo, buscar mecanismos. Por ejemplo, es muy importante la producción de alimentos. Es muy importante asegurar, ¿verdad?, la alimentación de toda la población. Entonces yo creería que buscando esos mecanismos nosotros podemos y debemos buscar otras formas de desarrollo rural. Por ejemplo, aprovechar todas las expectativas y posibilidades que tiene la economía campesina. Esos son modelos de desarrollo donde el trabajo familiar y la productividad es muy importante. ¿Por qué tenemos que pensar que necesariamente yo tengo que modernizar, como se dice, a este campesino? Hacerlo competitivo para el mercado exterior, cuando quizás hay otras posibilidades en el interior del país para su propio desarrollo. Finalmente, ¿qué nos interesa? Elevar en determinado porcentaje el PIB o elevar el bienestar de la población. Probablemente en ciertas áreas con menor PIB per cápita, ¿verdad?, en el área rural, podríamos tener un mejor desarrollo. Yo el ejemplo que pongo es el tema del cultivo de la palma africana. Por una caballería o por una manzana en terreno yo puedo elevarla por la alta productividad, tener exportaciones y elevar el producto total. Pero el nivel de desarrollo que logré en ese territorio es un desarrollo desigual y en donde estoy generando, por un lado, alta riqueza y por otro lado, una amplia pobreza. Pero podría tener otro tipo de desarrollo donde el ingreso sea menor, las exportaciones sean menores, pero una mayor calidad de vida para la población que está viviendo en esos territorios. Bueno, eso hace falta probarlo y determinar que así es. Así como no se puede pensar en cambiar al campesino, un habitante rural trabajando en manufactura, creo que también sería válido si nosotros tenemos el derecho a querer tener una visión romántica del campesino atado a la tierra. Entiendo que el desarrollo no ha sido por esa vía. Y en todo caso hay una maravilla de la realidad. Y la maravilla de la realidad es que escapa a Wilson, escapa a mí, escapa a los que estamos aquí. Y lo que nos ha mostrado la historia es que la gente ha venido migrando de las áreas rurales a los centros urbanos. Puede ser que estén completamente equivocados y que haya que crear zonas especiales rurales donde la gente no pueda salir. Pero la gente votando con los pies se ha venido a las ciudades. ¿Por qué? Porque la probabilidad de conseguir un trabajo es más grande. Ahora bien, yo lo que sí creo y me preocupa es que nosotros estamos viendo el desarrollo económico con el retrovisor hacia el pasado.
toda la institucionalidad laboral, las regulaciones laborales, es viendo en el retrovisor lo que quedó en el Código de Trabajo hace 50, 60, 70 años. Cuando estamos ante la tercera revolución industrial, donde hay una revolución tecnológica, un cambio de actitudes de los jóvenes, y hoy se habla de los trabajos del futuro y del futuro de los trabajos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo con el futuro de nuestros trabajos? Cada vez van a haber menos de nuestros trabajos por la revolución tecnológica, el cambio de mentalidad, las transformaciones productivas organizacionales. Pero nosotros seguimos viendo acá la regulación laboral pensada para la finca de café y la finca de banano. Y número 2, las actitudes de la población están cambiando. Entonces los trabajos del futuro ni siquiera sabemos cómo van a ser, de qué van a ser, en qué sectores van a ser, pero nosotros seguimos atados a una rigidez. Y creo que aquí deberíamos ser capaces, ok, miremos el retrovisor, es importante para manejar hacia adelante, pero miremos lo que está pasando, porque nos va a pasar encima esta nueva revolución industrial y nosotros vamos a seguir viendo hacia atrás. Y entonces creo que estamos dejando pasar oportunidades importantes que hoy pudieran existir por el hecho de estar siempre en referencia a un discurso que no ve hacia futuro. Yo acabo de estar en una región rural con universitarios. Les preguntaba, ¿ustedes cuánto esperan ganar? Esperan ganar salario mínimo, siendo profesionales. Y les dije, si ustedes hablaran inglés, pudieran ganar más que salario mínimo. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfono celular? 70% de los estudiantes de esta universidad sacaron teléfono celular. ¿Quién de ustedes utiliza Duolingo para aprender inglés? Ninguno. Ese cambio de mentalidad. Entonces, yo creo que no podemos solamente seguir viendo hacia el pasado, sino tenemos que ver eso que viene hacia el futuro. Porque yo sí estoy convencido que dentro de 50 o 60 años, si no hacemos eso, como dijo un gran laboralista peruano, izquierdista por cierto, toda la regulación laboral va a terminar en el cesto histórico de la basura, porque no habrá servido para hacer absolutamente nada. Está en los anales, si quieren revisar eso, está en los anales del Congreso Laboral que ocurrió en Guatemala este año, porque precisamente no hemos sido capaces de ajustar nuestras legislaciones y normativas a ese cambio futuro que no espera. Y yo creo que la urbanización, sin necesidad de planificación ni nada, va a seguir ocurriendo. Y entonces aquí el reto va a ser más grande, porque va a ser de crear empleo rural, empleo urbano a la fuerza, y una ruralidad que, por estar desatendida por las razones que ya indicaban acá, va a ser cada vez más costoso de revertir un proceso de crecimiento de ciudades donde surgirán otro tipo de problemas y donde la gente no va a querer regresar al campo. Ustedes dos, Edgar, y ustedes son de las Verapaces. ¿Por qué no se quedaron allá? ¿Por qué no te quedaste en las montañas de Rabinal y vos en las montañas de Purulá? ¿Por qué se vinieron para acá? O sea, ustedes deberían haberse quedado allá, sembrando su milpita, sembrando su cardamomo, con sus huertos. O sea, ¿qué están haciendo acá? O sea, deberíamos principiar expulsando a los que han venido. No se puede. Entonces yo creo que hay grandes fenómenos históricos que nos están pasando encima y seguimos nosotros en un discurso donde creo que todos hemos pecado. Entonces yo sí recomendaría ver un poco hacia el futuro cuando se hablen de este tipo de temas. Todos hemos pecado. Licenciado. Yo creo que lo que hay que ver en el tema de la ruralidad es una nueva ruralidad, ¿no? O sea, no estigmatizarla. Y la ruralidad, esa nueva ruralidad no simplemente está asociada a la agricultura. Por ejemplo, Guatemala tiene un potencial turístico impresionante, mayor incluso que Costa Rica. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Mientras no se coloquen esa base para que las personas puedan realmente tener esas oportunidades, es imposible. Guatemala actualmente está invirtiendo por cada niño o niña 7 veces menos que lo que invierte Costa Rica. Es decir, no esperemos resultados diferentes si vamos a seguir haciendo las mismas cosas. Lo importante es que logremos acuerdos mínimos con una visión de mediano y largo plazo. A mí lo que me preocupa es que los años siguen pasando y somos incapaces de responder 2 preguntas básicas. ¿Cuál es el país que queremos y cómo lo vamos a financiar? Y creo que en esa medida en la que seamos capaces, todas las fuerzas, de poder distinguir realmente cuál es el país que queremos y tener claridad cuál es el horizonte y cómo en ese plan nacional de desarrollo, cuál es el papel que va a jugar el área rural, creo que de esa medida vamos a poder realmente empezar a cambiar las cosas. De lo contrario, va a ser muy difícil que podamos ofrecer mejores oportunidades para todas las familias. Por cierto, yo también soy del área rural de El Salvador, y digamos que la diferencia o lo que me permite ahora estar acá y no cruzando el río Bravo
fue porque tuve educación pública, nací en un hospital público. Entonces también el rol que pueda jugar el Estado y la provisión de servicios públicos es fundamental para poder generar empleos de calidad y que realmente las personas tengan mejores niveles de vida. Sí, no, yo creo que el tema rural es vital entenderlo. No creo que haya ningún país exitoso, rico, que tenga una población rural tan alta como la nuestra, ¿no? Todavía la población rural está en el 49% en Guatemala, 1/3 de la fuerza laboral en agricultura. Hay temas más interesantes. No solamente tiene que ver con que en la agricultura los salarios son bajos, porque la productividad del sector, por definición, es bastante baja, a no ser que cuente con una tasa de inversión en capital considerable que permita aumentar la productividad por unidad de trabajo, sino que además hay que recordar que también abastecer de servicios a la población rural es sumamente costoso. ¿Cómo llevar sanidad, educación, carreteras, electricidad de calidad a las zonas rurales? Es sumamente complicado. Por eso la urbanización es un proceso natural que ocurre, por medio del cual la gente se traslada del campo y va a buscar ciudades que no son simplemente sitios diferentes para vivir, sino que son unidades económicas, ¿sí? Es mucho más eficiente tener en una sola ciudad, en un solo espacio territorial, a una suma considerable de población para abastecer servicios médicos, educativos y demás, que tener a la gente dispersa por el campo y no poder abastecerla, que es la tragedia que tenemos en Guatemala. ¿Cómo va a poder el Estado de Guatemala atender servicios públicos en zonas rurales que están sumamente retiradas de los centros urbanos? Es complicado. Entonces hay que entender que la dinámica, que la tendencia irreversible también tiene que ver con la urbanización. La gente quiere venir a las ciudades a trabajar, a conseguir mejores oportunidades de trabajo. Es una realidad innegable. La gran tragedia es que las condiciones de certeza jurídica y de gobernabilidad del país no permiten generar ese ámbito de certeza para que las empresas puedan generar una mayor tasa de inversión en los centros urbanos y permitir una tasa más acelerada de migración de la gente del campo a las ciudades. Pero la gente sí está queriendo migrar. La gente está queriendo irse de los centros, de las zonas rurales a las zonas urbanas. De hecho, lo que ya tenemos monitoreado como país es que el futuro de las ciudades intermedias pues, está plagado de una masiva migración. Eso es una realidad. Y sabemos que en 40, 50 años la tasa de población rural va a caer a un 20%. Y eso no lo podemos cambiar. La gran pregunta, como es, por eso repito, va a ser ¿qué inversión esperamos en las zonas urbanas intermedias para acoger a toda esta población que se va a ir indefectiblemente de la zona rural y que va a conseguir de una u otra forma empleos mejor remunerados, ¿no? Ahora, ¿cómo poder lograr consensos, digamos, en esta mesa de discusión? ¿Cuáles son los puntos de encuentro que podemos encontrar y a partir de ahí ir construyendo algo que nos pueda llevar a pensar en qué país queremos? Porque, digamos, esta discusión en donde obviamente pareciera que no hay acuerdo, digamos, tampoco nos lleva a ninguna parte. Y deberíamos de ser capaces, digamos, del sector por lo menos académico, intelectual de un país, de poder plantear soluciones que pues, puedan representar una verdadera respuesta para el país con ciertos acuerdos mínimos. Pero les dejo la inquietud y regresamos con nuestro último segmento que ya se terminó el tiempo acá. Continuamos con Dimensión. Llegamos al último segmento del programa Dimensión de esta noche, hablando sobre el tema de generación de empleo, un tema que pues, ha resultado ser bastante controversial, pero que planteaba en el segmento anterior cómo podemos llegar a ciertos acuerdos mínimos, algo que nos permita construir algo en común, porque si no, vamos a seguir con estas discusiones mucho tiempo más. Licenciado, ¿usted quería la palabra? Sí, creo que hay algunas coincidencias y con el objetivo de generar o crear un clima de diálogo, pensaría que coincidimos en que es necesaria la inversión y que es importante la inversión pública y que eso requiere financiamiento y que eso estimula también la inversión privada. Podemos diferir qué tanto, pero el hecho es que sí se requiere inversión. La inversión va a tener las posibilidades y las ventajas que va a incorporar de manera natural factores tecnológicos que también pueden elevar la productividad y por lo tanto contribuir a elevar el excedente. Aquí el problema va a ser cómo vamos a distribuir ese excedente, si va a ser más para ganancia o va a ser más para salario, pero creo que coincidimos en que la inversión y la tecnología es muy importante para elevar la productividad. Otro elemento que creo que coincidimos es que ese no es un problema de corto plazo, es un problema de carácter estructural
que requiere cambios de mediano y largo plazo que no son fáciles de enfrentar. Dicho de otra manera, y aquí es donde pueden empezar las diferencias, si nosotros no cambiamos esta situación, lo que se ha dicho va a suceder. Esta nueva tecnología que se está empleando, estos jóvenes que van a utilizar una serie de software, y va a quedar en pequeños grupos y la desigualdad se va a mantener. Por otro lado, independientemente cuál sea la posición que pensemos sobre la revolución, es una realidad. Ahí está un tercio de la población. Alguna solución tenemos que encontrar. Es ahí donde yo pienso que la apertura en pensar en otras formas de desarrollo puede dar unas pistas. Por otro lado, ¿por qué migran la ciudad, las personas del campo hacia las ciudades? Porque no tiene condiciones, porque no hay inversión en el campo. Entonces, ese es otro problema. Y otro elemento es que se está creando un fenómeno que tiene que ver con lo que nosotros le estamos llamando la periurbanidad. No estamos hablando exactamente de ciudades intermedias, sino que como las ciudades no son capaces de generar empleo, de absorber a esta población que está migrando, se están creando bolsones muy importantes que están generando una dinámica propia y que también requieren una atención. Por lo tanto, no pensemos en el desarrollo rural como sinónimo de la agricultura, como sinónimo de sembrar maíz y frijol. Pensemos en las dinámicas rurales donde puede haber una diversidad de empleos y donde se junta ahora con el desarrollo una relación muy importante entre las dinámicas de las ciudades y las dinámicas rurales, creando un espacio intermedio que ya tiene su propia dinámica y que va a requerir inversión si no queremos ver dentro de poco tiempo mayor pobreza que le vamos a llamar urbana, aunque es semiurbana, semirural. Yo quisiera plantear un tema, ya que Hugo acá decía de dónde somos. Yo de hecho soy de Salamá, y lo que hay es lo que hay es en el valle de Salamá y San Jerónimo, lo que hay se creó hace como 50 años más o menos un sistema de riego que lo que hace es traer el agua desde la montaña y riega todo el valle. Lo interesante es toda la actividad agrícola que se ha dado alrededor de eso. Es una obra de infraestructura del Estado, digamos, que ofrece cierta capacidad. ¿Y por qué planteo el tema? Porque, digamos, en el tema de plantear acuerdos, ¿no podría pensarse también en ciertos proyectos estratégicos, también en el área rural, pensando un poco en el hecho de decir, es cierto, la población está viviendo en el área rural y hay que presentar algún tipo de solución en el corto plazo, así como pensar en el proceso de industrialización a largo plazo, licenciado? Bueno, yo creo que hay que hacer algunas puntualizaciones. El empleo no lo crean las ciudades, el empleo productivo no lo crea el gobierno redistribuye, lo que le quita a uno le da a otros. El empleo no lo crean los sindicatos, el empleo lo crean personas que, dispuestas a hacer un negocio, requieren de otra persona que les colabore y les tiene que pagar. Entonces necesitamos más gente que abra empresas y que solicite la colaboración de otros guatemaltecos para que vengan a trabajar. Entonces eso hay que tenerlo clarísimo, porque mientras no haya esa figura de emprendedor, negociante, comerciante, industrial, el empleo no se va a crear solo. Número 2, otra cuestión importantísima de tomar en cuenta tiene que ver con ciertos jugadores que tienen poderes de veto en Guatemala, mientras el sindicalismo radical ideológico en Guatemala no se renueve a sí mismo, o cuando el movimiento sindical no se renueve a sí mismo y cambia su discurso, estamos secuestrados legalmente de hacer cualquier cambio, porque somos incluso incapaces de experimentar, así como hicieron los chinos con sus zonas económicas especiales y los modelos capitalistas. Entonces creo que se requiere también que estos jugadores que pueden vetar decisiones claves, incluso mínimas, de probar un modelo distinto en un radio de 500 metros por 500 metros. O sea, no estoy hablando de cambiar la regulación del país, sino hacer un experimento al estilo comunista chino. No se puede, porque estos utilizan su poder político. Mientras eso no se pueda, creo que es difícil. Y mientras esto no ocurra, creo que uno puede hacer inversiones. Creo que estas inversiones públicas son importantes porque complementan a la inversión privada, creo que son estratégicas, creo que habría que irlas a buscar en lugares muy específicos donde haya un potencial. Discrepo completamente de Wilson, no para servir el mercado interno, sino para servir el mercado externo, y no hay que irlo a buscar a la punta de las montañas, sino hay que irlo a buscar cerca de los puertos, los cuerpos de agua, para que la producción pueda salir y pueda ser vendida al mundo entero. La casualidad del Valle de Salamá, pues que bueno,
habrá que aprovechar ese tipo de cuestiones. Pero sí miro yo que para acomodar una población de 30 millones de personas, tenemos que pensar en cerca de los océanos y producción hacia el exterior. Me lo decía mi amigo Alan, el alcalde de Puerto Cortés. Mucha, ¿y ustedes por qué no tienen en Puerto Barrio lo mismo que nosotros tenemos acá? Un cachimbazo de maquilas y un montón de empleo. Si ustedes ahí a lo sumo siembran banano y un montón de suampos donde no hay nada. Y somos lo mismo, la misma gente, el mismo litoral, la misma oportunidad. ¿Qué les pasa a ustedes, Chapines? No queremos. No queremos. Claro, ¿quién quisiera el modelo de desarrollo de Puerto Cortés, Choloma y San Pedro Sula? Nadie. Nadie, porque es un esquema explotador. Pero ¿saben qué? Ahí viven 500,000 de personas y hay 200,000 empleos o 150,000 empleos que trabajan en maquilas, donde la gente gana un salario y lleva a su casa un dinero para alimentarse, pero no preferimos tener otra cosa. Licenciado. Yo primero discrepo en el sentido de que me parece que el empleo que realizan los docentes, los médicos, también es un empleo productivo. Quizás habría que ver desde la visión de lo que se hace. Y luego coincido con lo que tú planteas, la necesidad de esas inversiones públicas estratégicas que realmente permitan potenciar polos de desarrollo. Por ejemplo, la inversión en investigación y desarrollo de Guatemala en la región centroamericana es sumamente baja. O sea, ¿cómo realmente vamos a intentar tener mayor valor agregado si no hacemos esas inversiones estratégicas? Lo que sucede es que hasta ahora me da la sensación que de repente se le exige al sector público que gane una carrera de Fórmula 1 cuando lo que le estamos dando es una bicicleta y con una llanta pinchada, ¿no? Entonces, por eso esos acuerdos fundamentales de decir, bueno, en esta área específica, ¿cuáles son las inversiones estratégicas que debe de hacer el sector público? Y eso coordinado y hablado con el sector privado, porque estoy seguro que al sector privado le interesa que haya infraestructura productiva de buena calidad, que las personas que realmente pueden ser sus potenciales trabajadores tengan una mano de obra calificada. Entonces creo que esos puntos de encuentro son los que debemos de hacer. Lo que sucede es que hasta el momento hemos sido incapaces de lograr esos pequeños acuerdos. Cuando uno analiza el presupuesto de Guatemala, es un presupuesto de supervivencia. ¿Cuáles son realmente los objetivos que se quieren buscar con ese presupuesto? ¿Cuáles resultados se deben de alcanzar? Y por eso creo que dentro de esa discusión de acuerdos es fundamental un acuerdo fiscal integral, no solo verlo por el lado de los ingresos, que es evidente que una de las cargas tributarias más bajas y además con un carácter regresivo debe de ser modificada, pero también por el gasto público. Debemos de exigirle que esté cercana a una visión de planificación y que nos pueda dar cuenta de cuáles son los resultados que se están obteniendo. Creo que poder cambiar la ecuación de cómo ha sido funcionando hasta ahora esa relación entre sector público y sector privado puede ser una de las llaves que permita generación de empleo de calidad y al final de cuentas que las personas tengan mejores condiciones de vida independientemente si son del área rural o si son del área urbana. Licenciado. Yo sé que hablar de falta de inversión es una prioridad porque todos sabemos que es el caso. Pero también creo que es momento de pensar en grande, ¿no? No sé si el Estado de Guatemala está en la capacidad, sobre todo por el régimen financiero que tiene Guatemala, de adecuar su presupuesto a la tasa de inversión en bienes públicos que hace falta en Guatemala. O sea, lo que hace falta para invertir en puertos, aeropuertos y demás es de una suma tan grande que no sé si el Estado está en la capacidad financiera de en el corto plazo de modificar ese presupuesto, adecuarlo a lo que necesita y además de recaudar lo que le haría falta para echarlo a andar. Hugo mencionó hace un momento el caso chino, ¿no? Las famosas zonas especiales de desarrollo que se crearon en China. Habría que meditar si en Guatemala de verdad no falta una medida radical de ese tipo y concesionar zonas enteras a desarrolladores, ¿no? Bajo ciertas condiciones obviamente predefinidas y que sean esos desarrolladores los que generen esa infraestructura, que generen esos parques industriales, que generen esas zonas de desarrollo, pero que esa inversión venga de forma pronta y precisa. Yo sí soy muy escéptico, de verdad, con el régimen financiero que tenemos en la Constitución, en las leyes ordinarias y con todas las rigideces que el presupuesto ya hereda, que seamos capaces en 5 o 10 años de generar toda esa inversión pública que hace falta en este país. Bueno, lo cierto es de que en el corto plazo siguen entrando personas al mercado laboral y no encuentran empleo. Y muchos de ellos terminan yéndose del país a Estados Unidos, lo cual representa un drama. En el minuto que nos queda de programa,
¿qué soluciones en el corto plazo se pueden plantear? ¿Hay alguna perspectiva o estamos condenados a seguir con esto pues varios años más? Licenciado, cerramos con usted. Yo sugeriría experimentar, darnos la libertad de probar en lo pequeño para no causar estos revuelos, esas grandes oposiciones políticas a medidas, ver cómo funcionan y después tratar de multiplicarlas. Y sobre todo, entender que hay un cambio en la mentalidad de los jóvenes, estén o no en el área rural, hay una revolución tecnológica y hay transformaciones organizacionales a nivel mundial que nos van a pegar. Y nosotros tenemos una regulación que es imposible de cambiar porque está en la Constitución, entonces debemos entender los efectos que eso va a tener sobre la Guatemala del futuro, que ni siquiera la logramos nosotros visualizar hoy con estos lentes. Lo cierto es de que el trabajo que está pendiente es bastante grande. El tema de la transformación del Estado que se mencionaba, el hecho de tener un Estado que realmente pueda funcionar, que al final también es importante, no solamente el hecho de la iniciativa privada, sino el papel que puede jugar el Estado y la transformación que tiene que tener. Pero muchísimas gracias por todos sus aportes. La idea es poder ir construyendo acuerdos en la medida de lo posible y poderle dar solución a muchas personas que pues la están pasando muy mal. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Ahora los dejamos con Dimensión Acción. En esta entrevista, Cristal Galdames, de la empresa de recursos humanos Manpower, nos da unos consejos prácticos para buscar empleo en el ambiente laboral guatemalteco. Una herramienta muy importante es nuestro CV o currículum. Lo más importante de esta herramienta es que debe ser clara, breve y concisa. Por favor, tenemos que tomar en cuenta que un CV debe traer los datos más importantes y darnos la oportunidad a una entrevista. No debemos de agregar demasiada información porque esto nos puede limitar a ser un candidato entendible o claro para el proceso. Cuando hablamos también de breve, debemos de tomar en cuenta que 2 hojas es suficiente, no debemos adjuntar títulos o constancias en el primer acercamiento. Durante el avance del proceso nos van a ir solicitando la documentación. Al tener un currículum claro, nos va a ayudar a poder ser un candidato más elegible. Cuando estamos claros en nuestra experiencia profesional es muy importante colocar puesto, empresa, tiempo laborado y funciones realizadas. Las funciones nos van a ayudar a dar un parámetro de qué realizaba usted en otras posiciones y qué posibilidad tiene de desarrollar más competencias en el futuro. Esto también le va a ser ayuda para poder ser un candidato de mayor elegibilidad en los procesos. Una vez tengamos nuestro currículum alineado, claro y conciso, es bueno empezar a hacer una búsqueda. La búsqueda puede hacerse por diferentes medios. Hay bolsas digitales de empleo donde podemos consultar las vacantes y aplicar. Hay medios escritos como lo que es prensa y también hay algunos medios como radio. Los candidatos también pueden acercarse a las compañías de su interés y consultar si hay vacantes disponibles y aplicar. Tenemos que ser un poco más dinámicos y abiertos y podemos acercarnos al mercado para poder tener oportunidades. Muchos guatemaltecos estamos en búsqueda de nuevas oportunidades y lo que tenemos que tener es paciencia y tener un seguimiento a los procesos en los que estamos activos para poder tener una oportunidad nueva laboral.